Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos un martes más y pues un próximo jueves también como lo será en esta semana. Gracias en nombre de todo Crecer Contable, por todo el equipo de profesionales que formamos parte de él y sobre todo cada uno de los profesionales que nos colaboran con estas charlas, talleres virtuales, compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy, pues, en esta noche de martes nos acompaña el CPI Marlon Farrier. El caballero es contador público autorizado, máster en asesoría fiscal y certificado en NIF. Él nos acompaña en esta noche. Esperamos que todos puedan aprovechar, sacar el máximo de esta exposición virtual y sobre todo que vayan haciendo sus apuntes para que al finalizar la participación de don Marlon, él abre el espacio para todas sus consultas y dudas y podamos así todos pues crecer aún más. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos. Recordarles que nos pueden buscar en nuestro Facebook y seguirnos allí para que nos puedan hacer sus consultas, dudas y saludos, que sería Crecer Contable CR. Y también en nuestra página web, Crecer Contable, www.crecercontablecr.com, donde ustedes se pueden inscribir a las diferentes charlas o pueden también sugerir, ¿verdad?, qué tipo de charla creen y consideran importante que impartamos. Entonces, pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a don Marlon, quien le habilito a partir de este momento la pantalla que acompaña a cada uno de sus hogares. Y pues, bienvenido don Marlon y buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Es un placer para mí poder compartir un poquito de conocimiento con todas las personas que están en sus hogares, en la oficina o incluso en su centro de descanso. Hoy vamos a compartir una charla, un tema bastante interesante, bastante complejo y que es muy en boga en estos tiempos. Para este tipo de temas, regularmente uno se debe acompañar de especialistas en varias ramas, gente especialista del sector financiero, gente especialista del sector de riesgo, porque la NIF en sí es muy complicada, sobre todo tratándose de una NIF que ha venido a sustituir y a complementar otras dos NIF, como la NIF 7 de instrumentos financieros, información y revelación, y como la NIC 32, información financiera, presentación. Así que vamos a hacer esta charla un poco agradable, sencilla, la vamos a hacer corta, muy a lo que nos gusta a los contadores. Esta es especialmente dirigida para los contadores, pero no va en detrimento tampoco de los especialistas o profesionales en otras áreas que quieran mejorar sus conocimientos con este tipo de temas tan poco publicitados o tan poco dados en el país. Primero, una pequeña reflexión. Quien no puede llevar la contabilidad de sus actos no está preparado para entender un gran porcentaje de la vida. Okay, ¿cuál es el objetivo de esta NIF? El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para todos los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos efectivos futuros de la entidad. Obsérvese que aquí ya empezamos un poco a definir cuál es el marco de la NIF. Vamos a hablar específicamente de activos financieros y pasivos financieros. Poco a poco iremos adentrando en cada uno de los conceptos. Definición, instrumento financiero. Probablemente muchas veces hemos escuchado hablar de instrumentos financieros y regularmente nos remitimos nada más al tema de acciones, al tema de títulos, valores. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, este término en la NIF es tratado en un sentido muchísimo más amplio y que definitivamente nos abre todo un margen de posibilidades, todo un margen de conocimiento. ¿Qué es un instrumento financiero? Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Vea que ya desde ahí estamos partiendo de tres tipos de instrumentos financieros que vamos a desarrollar. El primero, el activo financiero, pasivo financiero e instrumento, o sea, tres partidas que están relacionadas con la estructura del balance general.
Ok, ¿qué es un activo financiero? Tenemos ejemplos como el efectivo. El efectivo es el ejemplo más conocido del instrumento financiero. Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero. Un derecho contractual a intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones posiblemente favorables. Y tenemos el instrumento de patrimonio. ¿Ok? Como ejemplo de este tipo de activos financieros, cuando hablamos de derechos contractuales, hablamos de que regularmente cuando hacemos una transacción hay una parte contractual. La mayoría de las veces está escrito, está estipulado a través de documentos formales. Muchas veces esta relación contractual se hace vía oral. Sin embargo, cuando la operación se consuma, adquiere matices legales de todo punto de vista. Tenemos cuentas por cobrar comerciales, es muy usual, el activo financiero, la segunda parte o el segundo rubro más conocido probablemente de este tipo del activo financiero son las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar de todo tipo. Las inversiones en títulos valores, bueno, cuando hablamos de inversiones en títulos valores, eso es toda una gama de instrumentos. Podemos hablar de participaciones en fondos de inversión, pueden ser abiertos o cerrados. Podemos hablar de certificados de depósito a plazo. Podemos hablar de instrumentos de cobertura. Podemos hablar de opciones de compra, de contratos de garantía, de contratos a futuro, aquellos famosos contratos en donde usted pacta con una persona el día de hoy la compra de un producto en el mercado internacional y define todas las características de la relación, todas las características, define todo un marco contractual para que cuando llegue el momento se lleve a cabo y se complete la transacción financiera. ¿Qué excluimos de esta NIF? ¿Qué incluye las normas de esta NIF? Bueno, los activos con forma física. Regularmente los más conocidos son propiedad, planta y equipo, todo lo que tiene que ver con equipo de cómputo, terrenos, edificios, todo este tipo de activos están excluidos del ámbito de aplicación de esta norma. Los activos incorpóreos, más conocidos como los activos intangibles y a los que regularmente con los que estamos más relacionados con este tipo de activos son las licencias, las plusvalías, el goodwill, todo este tipo de activos. Estos son abarcados por las normas en otras NIF. ¿Qué es un pasivo financiero? Un pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero. Observe que cuando seguimos hablando y vamos introduciendo el término siempre en el marco de que hay toda una estrategia, toda una estructura contractual en cada una de las transacciones que se realizan. También dice que es una obligación contractual de intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones posiblemente desfavorables, ¿verdad? Que es el caso de los pasivos, cuando intercambiamos activos a cambio de un pasivo, ¿verdad? Y ejemplos de eso son las cuentas por pagar comerciales y préstamos de todo tipo. Cuando hablamos de préstamos de todo tipo, hablamos de préstamos bancarios y otro tipo de financiamientos. Y cuando hablamos de cuentas por pagar comerciales, pueden ser esto es independiente de la actividad que realice la entidad. ¿Qué conocemos como instrumento patrimonio? Muchísimas veces nos encontramos con gente que habla de instrumentos de patrimonio y nos cuesta un poquito entender a qué se refiere con instrumento patrimonio. Bueno, eso no es más que un contrato que demuestra la existencia de una participación residual en los activos netos. ¿Y qué conocemos como activos netos? Activos netos son los activos menos los pasivos, o mejor conocido como el patrimonio de la entidad. Eso es un instrumento patrimonio. Está relacionado regularmente con el patrimonio de los socios y que ha aportado a la compañía. El ejemplo más claro y que estamos acostumbrados a escuchar son las acciones comunes. Vamos a ver ahorita más adelante el ejemplo de las acciones preferentes y otro tipo, pero no vamos a detenernos por el momento en esto. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo definimos cuándo estamos ante una transacción, cuándo estamos ante un instrumento financiero. La entidad J vende bienes a la entidad O, a crédito. Entonces, ¿qué surge ahí? Vemos que se origina un activo financiero en los estados financieros de J y se origina un pasivo financiero en los estados financieros de O. Ahí, este es un ejemplo muy sencillo para demostrar cómo empiezan a gestionarse las transacciones que dan origen a pasivos financieros.
y activos financieros. Otro ejemplo, la entidad K le presta a la entidad S cierta cantidad de dinero. Ok, entonces ahí estamos ante un activo financiero en los estados financieros de K y un pasivo financiero ante los estados financieros de S. Observen que las transacciones, las relaciones contractuales que dan origen a este tipo de instrumentos son muy cotidianas, son normales y regulares, y por lo tanto muchísimas veces estamos ante ellas y no hemos logrado identificar que estamos ante un instrumento financiero. Otro ejemplo muy sencillo, la entidad A emite acciones ordinarias, 10% de las cuales son compradas por la entidad B como una inversión a mediano plazo. Ok, se origina un instrumento de patrimonio en los estados financieros de la entidad A. Observe que la entidad A es la que está emitiendo acciones. Por lo tanto, ella lo que va a tener en sus estados financieros es un instrumento de patrimonio. Por su parte, en la entidad B, lo que se le va a originar es un activo financiero. ¿Por qué? Porque la entidad B está comprando un instrumento de patrimonio, está financiando a un tercero. Esencia sobre la forma. Bueno, al igual que esto es de aplicación general para todas las normas, sin embargo, es esencialmente importante en esta norma identificar que debemos de anteponer siempre la esencia del instrumento financiero sobre su forma legal. ¿Por qué? Porque encontramos regularmente que algunos instrumentos se clasifican desde el punto de vista legal como patrimonio, pero estos tienen características de pasivos financieros y por consiguiente deben clasificarse como activos financieros. Bueno, el ejemplo, digamos, más ilustrativo de este tipo son las acciones preferentes. ¿Por qué? Bueno, usted diría, desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista legal, se le pone el nombre de acción. Y evidentemente las acciones regularmente te dan derecho a un dividendo. Pero ¿cómo está establecido desde el punto de vista contractual este tipo de transacciones o este tipo de instrumentos financieros? Bueno, primero nos dicen que tiene una fecha de vencimiento, que tiene un monto específico a pagar y que tiene una tasa pactada. O sea que en muchos casos, independientemente de la utilidad o incluso de si tiene pérdida la compañía, ese instrumento tiene las características de un pasivo. ¿Por qué? Porque hay una obligación tácita de pagar intereses y pagar rendimientos sobre eso. Entonces, no podríamos clasificar un instrumento de ese tipo como un pasivo financiero, como un instrumento de patrimonio, si es un pasivo financiero. Modelo de negocio. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Cuando la NIF 9 se promulgó y ya se hizo de aceptación general, una de las características principales, uno de los cambios fundamentales que traía esta norma es el concepto de modelo de negocio. Porque no estábamos acostumbrados nunca a hablar de modelos de negocio cuando estábamos hablando de la parte contable. No lo aplicábamos, por lo menos a los efectos contables. Probablemente se aplicaban en otro tipo de áreas, pero en materia contable no estábamos acostumbrados a verlo. En palabras pero muy sencillas, es la forma en que se gestionan los activos financieros para generar flujos de efectivo. Es la forma en que se gestionan los activos financieros para generar flujos de efectivo. Y si lo vemos más allá y lo asociamos un poquito al tema de los pasivos financieros, probablemente también es la forma en que nosotros gestionemos nuestros pasivos, nuestras deudas para la salida de recursos que corresponde, para la salida de flujos de efectivo. Entonces, esto representa en realidad más otros conceptos que vamos a ver más adelante, como el tema del deterioro, de la pérdida esperada, son conceptos fundamentales y que deben de entenderse al 100% para efectos de comprender adecuadamente la norma. ¿Cómo clasificamos? Nos vamos directo. La norma es sumamente amplia y
y hace referencia a una serie de instrumentos financieros y a cómo se manejan. Sin embargo, nosotros aquí vamos a centrarnos en el tema del modelo de negocio. Tenemos que decir que la clasificación y medición inicial de los activos y de los pasivos financieros se clasifican sobre lo que acabamos de hablar, el tema del modelo de negocio. ¿Okay? ¿Y cuáles son los 3 modelos de negocios que están definidos en la norma? Bueno, el primer modelo de negocio es aquellos instrumentos financieros, ya sean activos o ya sean pasivos, que son mantenidos para la recolección de flujos contractuales, entre paréntesis del vencimiento. Observe que como dicen, es muy sofisticada la definición, pero esto no es más que otra cosa y que igual estaba establecido en la NIC 39, es todos los instrumentos financieros para los cuales yo he decidido dejármelos hasta el final de su vencimiento, hasta el final de su plazo, y de esa forma recoger los flujos de efectivo que se hicieron o que se establecieron desde el punto de vista contractual. O sea, son todos los activos y pasivos financieros que yo los dejo que se venzan. Los dejo. O sea, simple y sencillamente, si tengo una inversión, un título financiero en un CDP por un certificado de depósito a plazo, simple y sencillamente, si uso este modelo de negocio para todos aquellos títulos que los dejo al vencimiento. Si vencen a 6 meses, los dejo a 6 meses. Si vencen a 1 año y tiene sus cupones son pagaderos trimestralmente o semestralmente, pues ese título me va a generar flujos contractuales en la forma en que me van ingresando los cupones y al vencimiento en la forma en que se redime el principal del título. Vamos a hablar del segundo modelo de negocio. Ese segundo modelo es mantenido para la recolección de flujos y venta de flujos contractuales. Obsérvese que aquí empezamos a mezclar un poquito con el modelo de negocio número 1. O sea, este es un modelo sumamente interesante porque es un modelo mucho más amplio que el primero. Es menos restrictivo. ¿Qué es lo que nos dice? Que podemos, es aquel modelo en donde yo tengo la posibilidad o de dejar esos títulos al vencimiento, tal y como los vimos en el modelo 1, o lo podemos vender. ¿Con cuál objeto? Con el objeto de obtener, de generar o egresar flujos contractuales. Ese es el segundo modelo de negocio, la segunda base del modelo de negocio. Entonces, repasemos y vamos repitiendo y para ir dejando claro y que se nos quede grabado en la mente cómo funcionan y qué significa cada uno de los modelos. Volvemos al primero, mantenidos para la recolección de flujos contractuales, los dejamos el vencimiento. Tenemos instrumentos financieros como las cuentas por cobrar que dejamos que se venzan y en el momento que se venzan las cobramos. El segundo, mantenidos para la recolección de flujos y venta de flujos contractuales. Bueno, eso es un modelo que me permite estar en el mejor de los dos mundos, que me permite que yo tenga en ese modelo títulos y cuentas por cobrar, activos, instrumentos financieros, que puedo escoger entre si los dejo al vencimiento o si los vendo en el interín antes del vencimiento contractual, de acuerdo a todas las condiciones contractuales que nosotros definimos en el momento en que pactamos la transacción. Ahora sí, vamos al tercero. Mantenidos para negociar o que no pasan la prueba de SPPI. Bueno, vamos a empezar por la primera parte. Esto vamos a dividirlos en 2 partes. Vamos a dividirlo en 2 partes para que la gente, para que nosotros vayamos repasando un poquito estos conceptos que para algunos serán nuevos, para otros probablemente serán más que conocidos. Mantenidos para negociar. Bueno, yo podría pensar entonces que en este modelo, cuando hablo de mantenidos para negociar, yo tengo instrumentos financieros que yo puedo ir a obviamente en un mercado organizado entre partes independientes y puedo negociar ese título o valor. ¿Pero qué? Pero regularmente mi intención cuando yo lo adquiero es mantenerlo para negociar. O sea, en el momento que yo defino que X instrumento financiero lo voy a clasificar dentro de este modelo, estoy definiendo que este es un título con el cual yo voy a especular. Si hablamos de instrumentos financieros, si hablamos de acciones, por ejemplo, estoy hablando que hablemos de acciones de la cervecería. Todo el mundo conoce que por ahí todo el mundo tiene y compra acciones de la cervecería. Ok, podría ser que yo tengo un modelo de negocio en el cual yo compro instrumentos como este tipo, como acciones de la cervecería, acciones comunes, con el propósito de esperar que el precio suba
y consecuentemente yo salga al mercado a venderlos a través de un puesto de bolsa, a través de un mercado de valores organizado, en el caso de Costa Rica, a través de la Bolsa Nacional de Valores, por medio de los puestos de bolsa respectivos y negociar esa acción de manera que yo obtengo, además de un flujo de efectivo, evidentemente yo esperaría obtener ganancias, aunque no necesariamente, porque aquí el tema del modelo es, porque yo lo que quiero es tenerlo listo para obtener flujos contractuales en el momento que yo lo necesite. Por supuesto, debería ser siempre bajo la premisa de que lo voy a obtener, de que lo compro, de que lo adquiero para generar beneficios económicos. Si no, no tendría ningún sentido. Cuando hablamos de o qué no pasa en la prueba de SPPI, solo pagos de principal intereses, esto hay que verlo. Voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Esto es una metodología que se incorporó en esta norma y que cuesta mucho entenderla. La mayoría de los títulos, por ejemplo, vamos a pensar en un título valor. Vamos a pensar en ese, en el ejemplo más claro, podría ser una cuenta por cobrar, igual. En el título valor que tiene una tasa definida, tiene una tasa del 6% anual. Entonces nosotros sabemos que ese tipo de títulos, que es de un 6% anual, ¿verdad?, me va a redituar todos los meses un 6% anual sobre el valor, lo que se conoce sobre el valor facial o sobre el valor nominal. ¿Ya? Entonces, si el valor nominal de ese título es de 1 millón de colones, ese título nos reditúa de acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento financiero que dice que es de un 6% durante un año con una periodicidad de interés, de pago de intereses trimestral. Ok, pero es que ese es el mejor de los mundos y eso pareciera ser que hasta hace unos años en Costa Rica eso era lo único que existía, hasta hace 20 años. Pero resulta que existen una serie de instrumentos financieros que no cumplen con esas características tan definidas y tan fáciles de entender. Por ejemplo, las inversiones en los fondos de inversión, ya sean fondos de inversión financieros o sean fondos de inversión inmobiliario, cuando yo compro una participación, porque así se llaman, así se llama lo que usted compra, no se llaman acciones, ni se llaman CDPs, certificados de depósito a plazo, ni se llaman certificados de inversión, se llaman participaciones o títulos de participación. Cuando usted compra un título de participación, no hay nada que le garantice un rendimiento. Porque usted compra y ese fondo de inversión, hoy cuando usted ingresó y compró la participación, puede ser, hoy compró y mañana el fondo, la cartera mancomunada reditúa y le dio ganancias. Entonces usted se ganó de acuerdo proporcionalmente a las participaciones que usted compró, se ganó una partecita. Pero puede ser que al segundo día de tenencia de la participación, ya usted no tenga, el fondo tenga una pérdida. O sea, las condiciones de rendimiento y de flujos no están asociados a un rendimiento fijo. Incluso están asociados a un rendimiento variable y que depende de variables externas al ente que hizo la adquisición. Entonces, ese tipo de instrumentos necesariamente, independientemente del objetivo para el cual usted lo compre, van a ese modelo de negocio. Van al modelo mantenidos para negociar. Repito, usted viene y compra una participación en un fondo de inversión. Resulta que usted dice, mira, esta participación en el fondo de inversión, yo la voy a comprar porque yo pago aguinaldos en diciembre. Entonces, en diciembre quiero venderlas. Entonces, las participaciones regularmente, además de eso, no tienen vencimiento, excepto las de fondos inmobiliarios. Pero entonces usted podría decir, mira, pero es que puede ser que sí, yo me la dejo hasta que venza, si es una inversión de un fondo inmobiliario. Pero resulta que la norma me dice, no, aquí no importa cuál es el objetivo o lo que usted quiera con esa participación. Esa participación va por default, por defecto, a la canasta, como le llamamos, a mantenidos para negociar o que no pasan la prueba de SPPI. Ahora sí, vamos aterrizando un poquito cómo le vamos llamando a cada uno de las clasificaciones que le vamos dando a estos modelos de negocio. Si yo tengo títulos mantenidos para la recolección de flujos contractuales, se acuerda que habíamos dicho que esos son los que yo me los dejo al vencimiento
la canasta 1, el tipo 1, mantenidos para la recolección de flujos contractuales, le vamos a llamar costo amortizado. Así los vamos a registrar. La NIF nos dice que esta forma de registro, que ellos se registran el costo amortizado. Si yo tengo un modelo que se llama mantenidos para recolección de flujos y venta de flujos contractuales, recordemos que este es el que me permite o dejarme el instrumento financiero, la cuenta por cobrar, o dejarla al vencimiento, o negociarla en el interín antes de que se vence el plazo. Eso se mide al valor razonable con cambios en el patrimonio, lo que se le conoce dentro de las normas en resultados integrales. Y en la tercer canasta, ¿verdad?, donde vamos a registrar el tercer modelo de negocio, que son los mantenidos para negociar o que no pasan la prueba de solo pago de principal e intereses, se va a llamar valor razonable con cambios en resultados. Entonces, observe que podríamos hacer aquí una separación interesante que regularmente para efectos didácticos algunos lo usan de esa forma. Yo podría decir que hay dos formas de valorar, de clasificarlos inicialmente. Una, que es el costo amortizado, ¿verdad? Y la otra, que es a valor razonable. Pero podría decir entonces que ese valor razonable yo lo divido en dos formas. Uno, a valor razonable con cambios en patrimonio, y el otro a valor razonable con cambios en resultado. El uno es muy sencillo, el uno no tiene ningún efecto de valoración. Tal y como vamos a ver más adelante, esos instrumentos financieros no son sujetos, una vez que usted los clasificó e hizo la medición inicial, no son sujetos de ninguna valoración por parte del mercado, ni está obligado, y la norma no lo obliga. Los segundos, los que están a valor razonable, ya sea con cambios en el patrimonio o con cambios en resultados, sí están sujetos, y la norma te exige que valores esos títulos a una fecha determinada a su valor de mercado. Un segundito. De esa forma, es otra forma de explicar que tenemos costo amortizado y tenemos valor razonable, y que al valor razonable lo dividimos en valor razonable con cambios en el patrimonio y valor razonable con cambios en resultados. Ok, ¿qué pasa con los pasivos financieros? Los pasivos financieros, después de que yo los reconozca inicialmente, por lo general, o sea, ellos se miden al costo amortizado. Difícilmente yo clasifico un pasivo financiero en el valor razonable con cambios en resultados integrales o con el valor razonable en cambios en resultados. O sea, eso es lo usual. ¿Y por qué? Llevemos esto a la práctica. Pensemos en una empresa que, que quiere hacer un negocio nuevo, va a hacer un producto nuevo, y entonces va al banco y hace todos los trámites que correspondan para obtener un financiamiento bancario. El financiamiento bancario ya se define en las relaciones contractuales, tal y como lo vimos al inicio de la charla. Definimos las relaciones contractuales, definimos tasa, definimos precios, definimos si hay comisiones, si hay, ¿cómo se llama?, cargos por pagos anticipados. Se definen todas las relaciones contractuales, y usted, como tomador de ese préstamo, y usted espera pagarlo en 5 años. Usted espera pacientemente todos los meses hacer una transferencia bancaria e ir reconociendo los intereses y ir abonando el principal. ¿Ok? Esa es la naturaleza de un préstamo. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, pareciera totalmente razonable lo que la norma establece, en el sentido de que regularmente se miden al costo amortizado. Aquí hay un tema interesante que aplica también para los activos financieros, y es que el ingreso se mide a través del método de la tasa de interés efectivo. Ya no se mide de una forma lineal, sino que hay que utilizar la fórmula de interés efectivo para definir los rendimientos. O sea que nada más no es como calcular la depreciación o llegar y aplicarle al principal los intereses y voy reconociendo todos los meses de interés. No, hay que aplicar la tasa de interés efectivo, de manera que al vencimiento los flujos contractuales empaten. Bueno, pero eso es un tema un poquito más complejo que se podríamos ver en otra charla, ya profundizando en temas mucho más técnicos, porque recordemos que como lo dije al inicio, esta NIF es una norma en la que participan equipos interdisciplinarios para hacer, digamos, valoraciones y para hacer registros de la forma adecuada. Ok, ¿cuál es la excepción en el caso del pasivo financiero?
Hay una excepción, es que yo lo pueda meter como mantenido para negociar. O sea, la tercera casilla, en donde yo tengo el modelo ese, en donde yo tengo un pasivo que puede especular. Qué complicado, ¿verdad? Se podría decir, bueno, hey, ¿y cuándo se hace eso? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, que podría ser que yo soy una empresa, regularmente soy muy innovadora, estamos haciendo o innovando y creando productos en el mercado. Cada vez que yo voy a crear un producto en el mercado, voy y genero una operación de crédito. Esas operaciones de crédito por cuestiones de, digamos, de ser un poco prudentes, yo las pido siempre a 5 años, pero eventualmente la práctica me ha dicho, porque yo como empresa estoy acostumbrado a hacer este tipo de financiamientos y a generar este tipo de productos, la práctica me ha demostrado que yo esos pasivos los puedo pagar a 3 años. Entonces, esa es una de las excepciones muy, como diría uno, muy vacilón, porque entonces yo podría decir, mire, desde el inicio, desde que la empresa intentó o hizo el contrato de préstamo, ya sabía que nunca iba a llevar ese préstamo al vencimiento, que lo iba a cancelar anticipadamente o que lo iba a vender, que lo iba a descontar a través de una empresa de factoraje como se hace en Costa Rica. Esa es una de las pocas excepciones que maneja la norma, pero es bastante complicado y es difícil ver que alguna entidad clasifique sus pasivos en el modelo 3 o en el modelo de valor razonable con cambios en resultados. Sin embargo, no podemos desecharlo y probablemente para entidades con bastante complejas en manejos financieros, en temas de préstamos y créditos, podría tenerlo bien. Existen otras opciones ahí que valdría la pena también igual desarrollarlo más simplemente en otra parte. Ok, vamos a un ejercicio 1. Aquí definitivamente me parece que los contadores lo que nos gusta es ver los asientitos. La norma tiene muchísimo más, pero muchísimo más carnita, mucho más teoría que podríamos explotar y podríamos durar 3 horas. Sin embargo, vamos a ir un poquito a lo que nos gusta a los contadores. Okay. La compañía A vende artículos de cómputo a crédito a 60 días. Su política es esperar que el cliente pague hasta que las facturas vencen, ya que regularmente tiene suficiente efectivo para afrontar sus necesidades de liquidez. Cuando nos enfrentamos a un ejercicio de eso, tenemos que partir el análisis del planteamiento y decir, bueno, vamos a ver, vamos por partes. La compañía vende artículos de cómputo a crédito a 60 días. Ya, ok, ya me establecieron la forma regular y natural en la que opera esa entidad dentro de su operativa diaria. Ya tiene establecida una política. La política es esperar que el cliente pague hasta que las facturas vencen. Observe que ya tiene una relación, tiene un contrato establecido con sus clientes que en donde regularmente ya todos los clientes saben que en un plazo máximo de 60 días deben de cancelarles. Ahora, el tercer elemento que vamos a valorar aquí es que siempre la política está basada en eso porque ellos son superavitarios en materia de flujo. O sea, esta empresa, la compañía, no ocupa, o sea, en el momento en que vende, en el momento en que hace las relaciones contractuales de venta, ya sabe que ese efectivo le va a ingresar dentro de 60 días. Por lo tanto, no tiene necesidad, por lo menos desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operativo, de ir a ninguna entidad a descontar sus facturas o hacer tareas de factoring. Ok, ¿cuál es el modelo de negocio que debe adoptar la compañía A? Piensen 2 minutos. Listo. ¿Y cuál debe ser su registro contable según la clasificación que le corresponde? El modelo es mantenidos para la recolección de flujos contractuales o costo amortizado. Si nos devolvemos, tal y como vemos, vea que la práctica de la empresa es, yo dejo que mis facturas vencen, yo no ocupo que nadie me pague por anticipado, ni ocupo ir a gestionar nada para pagarle. Perdón, para que me pague anticipadamente. ¿Cuál es el asiento? Cuentas por cobrar comerciales, costo amortizado,
¿verdad? Contra ingreso por venta. Y aquí viene la parte en donde los contadores, los que nos gusta el catálogo de cuentas y todos aquellos que, todos los que nos estamos yendo a ver un montón, que están acostumbrados a montar catálogos de cuentas en empresas, aquí es donde la cosa se puso bonita. ¿Por qué? Porque regularmente, ¿cómo estructuramos un catálogo de cuentas? Un catálogo de cuentas regularmente nosotros los estructuramos, en el caso de las cuentas por cobrar, por ejemplo, lo estructuramos por región o por nacionalidad del cliente. Podemos decir, bueno, nuestras cuentas por cobrar comerciales, tiene dos grandes cuentas, de sus cuentas de mayor. Tiene cuentas por cobrar clientes del extranjero, cuentas por cobrar clientes clientes nacionales. O podría ser que tiene otro tipo de clasificación y dice cuentas por cobrar clientes del sector bancario, cuentas por cobrar cliente del sector de ganadería, cuentas por cobrar clientes, y así va clasificando su catálogo contable. Resulta que ahora nos encontramos con una variable, con una condición interesante y nueva que nos dice, un momentito, cuando usted arma su catálogo de cuentas, usted lo primero que tiene que pensar es cuál es el modelo de negocio que ha adoptado su compañía. Primero usted define la cuenta de mayor de cuentas por cobrar comerciales, después define el modelo de negocio y debajo de eso hace todas las segregaciones que quiere. Lo segrega por país, lo segrega por rango, lo segrega por clientes VIP, lo segrega por lo que sea. Pero eventualmente esta nueva variable nos hace ver el auxiliar incluso de cuentas por cobrar, nos hace ver de una manera diferente. Ya no nos, esos análisis pasan a un segundo plazo, un segundo plano, siempre interesantes de hacer, siempre necesarios, pero efectivamente ya no son parte de la forma de ser por lo menos en la clasificación inicial de las cuentas por cobrar, y así pasa con los instrumentos financieros. Ok, en el caso de los instrumentos financieros era el mismo caso también, me adelanté, pero el tema aquí es que yo voy a tener inversiones en instrumentos financieros medidos al costo amortizado, medidos a valor razonable con cambios en resultados integrales o con cambios en patrimonio, e inversiones con medidas a valor razonable con cambios en resultados. Es igual, es exactamente la misma estructura que yo debo montar dentro de mi catálogo de cuentas para ambos tipos de activos financieros. Y eso no cambia. Eso ya es, digamos, es una norma, es una práctica que establece la norma. Ejercicio número 2. La compañía Tiquicia se dedica a comercializar prendas de vestir. Los plazos de sus ventas a crédito son 60 y 180 días. Ahí estamos metiendo dos variables ya. Tenemos ventas a 60 días y ventas a 180 días. Su política establece, observe que siempre hacemos referencia a la política porque es de esperar, digamos, que en este tipo de cosas yo debo tener definido por lo menos el modelo de negocio y las políticas de crédito y las políticas contables. Establece que de las ventas a 60 días no representa ningún riesgo de liquidez, siempre esperan que el cliente pague. Entonces, vamos a ir desmenuzando el ejercicio. Tenemos dos tipos tenemos dos tipos de ventas con plazos separados. Ya empezamos a hablar de las características del primer tipo de cuentas, que son de cuentas por cobrar o de ventas, que son a 60 días, que no tienen ningún riesgo de liquidez y siempre que esperan que el cliente pague. ¿Eso qué significa? Que ya yo sé que los que están en ese grupito y que yo le vendo, no hace falta estarlas cobrando y yo las voy a clasificar ahí porque yo sé que siempre me van a pagar y ese efectivo yo no lo ocupo y ni necesito ir a ningún lado a recoger efectivo. La otra es, sin embargo, para las facturas de 180 días, han establecido un ente financiero un contrato de cesión de facturas antes de la fecha de vencimiento para todas las facturas sin excepción. Ahí está la clave para determinar los modelos de negocio. Observe que entonces para el segundo tipo de ventas, que son a plazos de 180 días con una cartera ya definida, estamos diciendo, mire, a mí no me interesa esperarme el vencimiento para que estos clientes me paguen. Yo simple y sencillamente me interesa en el interín, antes del vencimiento, agarrar estas facturitas, irme donde la empresa de factoraje y ejecutar mis sesiones de compras de acuerdo al contrato que yo tengo establecido. Y vea que es sin excepción, ¿verdad? Ahora sí, ¿puede la compañía Tiquicia tener más de un modelo de negocio?
cuál es su registro contable según la clasificación que le corresponde. Observen, nos volvemos ahí y entonces pareciera ser, digamos, de la lectura del ejercicio se desprende que la empresa puede tener dos modelos de negocio. El primer modelo de negocio para las ventas a crédito a 60 días, en donde definitivamente es un modelo de negocio en donde la empresa siempre va a dejar que sus facturas venzan, que sus facturas lleguen al vencimiento. Y vamos a tener para las de 180 días un modelo de negocio en donde la empresa siempre, siempre, siempre va a ir a la empresa de factoraje y hacer efectiva la opción de compra. Entonces, la respuesta, sí, sí puede tener varios modelos de negocio. ¿Cuáles son esos modelos de negocio? Para las de 60 días, mantenidos para la recolección de flujos contractuales, o sea, o costo amortizado, y para las de 180 días, valor razonable con cambios en resultados. Vea qué interesante. ¿Por qué lo clasificamos ahí? ¿Por qué no lo clasificamos en el 2? Bueno, y no lo clasificamos en el 2 porque existe, si nos remontamos, utilizamos un poquito ahí y nos remontamos al ejercicio, decía sin excepción, o sea, de una manera metódica, la empresa siempre las facturas entre 60 y 180 días va y las descuenta. Entonces ya, o sea, ni siquiera puedo clasificarlo en el modelo 2, porque el modelo 2 es aquella que me permite o dejarla al vencimiento o venderla. Sin embargo, aquí la empresa ya había definido que iba a venderla. Entonces, nos vamos de una vez a valor razonable con cambios en resultados. ¿Cuál es el asiento? Bueno, cuentas por cobrar comerciales. Vamos igual, vamos a las famosas subcuentas, a las otras cuentas de mayor, las de segundo nivel, costo amortizado y valor razonable con cambios en resultados. Siempre, entonces, en mi auxiliar de cuentas por cobrar comerciales, en mi auxiliar de cuentas por cobrar, yo tengo cuentas por cobrar y tengo la famosa familia, costo amortizado, la otra familia, valor razonable, la otra familia, y después tengo los demás criterios de clasificación que yo quiera y que desee para efectos de análisis financieros, de antigüedad de saldos, y todo lo que queramos. Vamos con el ejercicio número 3. La quesera SRL, con base en los resultados de periodos anteriores, ha decidido invertir el sobrante de efectivo producto de sus ventas en títulos valores de mediano plazo. Ojo, tuvo ganancias grandes en periodos anteriores, tiene un efectivo en caja y dijo, voy a comprar títulos valores de mediano plazo. La Junta Directiva le aprobó a la administración la siguiente política. Esta compañía es una empresa debidamente establecida con todas, y dijo, ok, esta es la política. Si la empresa no tiene problemas de flujos de caja, puede dejar que los títulos de valores lleguen a su vencimiento. Si la empresa no tiene problemas de flujos de caja, ojo, la característica, lo que nos está dejando entrever el ejercicio. Y el punto B es si existe una necesidad de liquidez o la empresa quiere expandir sus operaciones, tiene plena libertad para venderlos. Entonces ahí ya más o menos vamos un poquito percibiendo cuál va a ser el modelo de negocio de la empresa o los modelos de negocio. ¿Cuál modelo de negocio le aprobó la Junta Directiva para la inversión en títulos valores? ¿Cuál debe ser su registro contable de acuerdo a la clasificación que le corresponde? Indudablemente es mantenidos para la recolección de flujos y venta de flujos contractuales. En otras palabras, lo que le llamamos valor razonable con cambios en resultados integrales o con cambios en patrimonio. ¿Por qué? Porque la política, lo que decía era, la política era lo que le daba a la administración la posibilidad de ir al mercado y venderlos. O sea, decir, ok, yo necesito efectivo, lo vendo. O sea, entonces, bajo ninguna circunstancia yo podía tener eso al costo amortizado porque nunca los iba a dejar. Y además, sobre todo que es una empresa que dentro de las características que reviste es que regularmente está sufriendo un déficit de flujo de caja. Por lo tanto, no podíamos clasificarlo en costo amortizado. ¿Cuál es el asiento? Inversiones en títulos valores, una subcuenta que se llama valor razonable con cambios en patrimonio, contra bancos, suponiendo que lo compramos de una vez en efectivo, olvidándonos de toda la parte de negociación de valores, que es un tema diferente. Ok, ahora sí, vamos, todo eso era para la medición inicial, ahora sí, vamos con la medición posterior, según la clasificación que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer con el costo amortizado una vez que yo lo registré al inicio y viene de ahí en adelante, qué sé yo, compramos, tenemos cuentas por cobrar y
¿Qué pasa dentro de 2 o 3 meses? De nada, la cuenta por cobrar sigue estando registrada al mismo monto, seguimos registrando el ingreso, si tiene, en el caso de un instrumento, se sigue registrando el ingreso a través de del método de tasa de interés efectivo, y si tienes una cuenta por cobrar, pues simple y sencillamente la dejamos ahí esperando a que nos paguen. Valor razonable con cambios en el patrimonio. Ahora sí, por eso les decía, de valor razonable, lo que nos dice la norma es, ustedes tienen que hacer una valoración, tienen que ver cuánto vale ese título en el mercado o ese instrumento financiero en el mercado y aplicarle el tema de valoración. Las valoraciones en mercados organizados, para el caso de, digamos, de Costa Rica, por ejemplo, existen empresas que se dedican a hacer ese tipo de valoraciones. Para las cuentas por cobrar, tiene que utilizar tasas de descuento y determinar los valores, determinar el valor traído a valor presente, la determinación de los flujos contractuales descontados a valor presente. Entonces, ¿qué hacemos con el ajuste por valor de mercado de esos títulos? Bueno, lo llevamos a un ajuste o pérdida por valuación, que es una cuenta de resultado, ¿ya? Una subcuenta que se llama modelos de cambio patrimonio, y rebajamos la cuenta por cobrar comerciales o ajuste por valor de mercado, que es una contracuenta de activo. O sea, en otras palabras, para este modelo lo que estamos haciendo es utilizando una cuenta que cumple la misma función de la depreciación acumulada. Es una cuenta que permite presentar mi activo financiero de una forma neta de acuerdo a su valor de mercado. Ese es el ajuste. Vamos al tercer modelo, valor razonable con cambios en resultados. El valor razonable con cambios en resultados, el ajuste por valor de mercado se lleva a resultados. Vea que el mismo modelo nos va diciendo cuál es la forma de registro. Se hace, el asiento es una pérdida en valoración de títulos valores, que es una cuenta de resultado, contra una cuenta que se llama ajustes por valor de mercado. Vea que interesante, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de hacerlo, pero pareciera ser que nos tendemos a confundir cuando en realidad son asientos bastante sencillos. Reclasificación de instrumentos. Solo se podrá reclasificar un instrumento financiero cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de activos financieros. Ok, y lo que hemos hablado, que los pasivos financieros eventualmente no se reclasifican. Desde el momento en que usted define eso, ya no los reclasifica. Usted dice, bueno, mis pasivos financieros son al costo amortizado, como regularmente son, y se dejan ahí. Solo se podrán clasificar un instrumento financiero cuando una entidad cambie su modelo de negocio. Vamos a ver, esto es importante. Ok, no significa que porque yo tengo un título en costo amortizado, ante una emergencia como el COVID, yo no pueda venderlo. O sea, eventualmente, digamos, el hecho de que yo tenga que vender y tenga que sacar un instrumento del modelo de negocio costo amortizado para llevarlo al modelo de negocio de valor razonable con cambios de resultados, porque lo voy a vender dentro de 10 días, eso no me invalida el modelo de negocio. Todo lo contrario, es parte de las características propias y digamos, del juego de cintura que permite la NIF, y que nos dice, no, un momentico, o sea, eso no le está invalidando el modelo de negocio, sobre todo si se trata de variables totalmente externas. Los pasivos financieros no se clasificarán, ¿verdad? Vamos al tema, el otro tema que es bastante interesante, vamos a explicarlo en palabras muy sencillas, que es el tema del deterioro, que es lo que llamamos la estimación basada en el concepto de pérdida esperada. Este es uno de los conceptos que incluye la norma, y que a los que no estamos muy acostumbrados a verlo. Y es la probabilidad marginal de que una empresa genere un impago. En palabras sencillas, es la probabilidad de que una empresa no me pague. Si yo tengo un instrumento financiero, la probabilidad de que el emisor de ese instrumento financiero, ya sea una acción o título de valor, no me pague al vencimiento. Si yo tengo una cuenta por cobrar, la probabilidad de que ese cliente no me pague una vez llegado el vencimiento. Ahora, ¿cómo se calcula el deterioro? ¿Cómo se calcula la pérdida esperada? Tiene toda una estructura ahí, toda una fórmula para hacerlo. Lo que sí podríamos adelantar de una forma muy sencilla es que la pérdida esperada toma en cuenta la probabilidad de pago en un plazo de 1 a 12 meses y la probabilidad de pago de más de 12 meses hasta la fecha de vencimiento del título de valor. Puede ser 2 años, 3 años, depende de la fórmula o del modelo que hayan escogido
para calcular la pérdida esperada, porque no todas son exactamente iguales. Lo importante es que este concepto de pérdida esperada de alguna u otra forma recoja las dos variables principales. Uno, la probabilidad que no pague en un plazo menor a 12 meses y la probabilidad de que no pague en un plazo mayor a 12 meses hasta el rango en que se haya definido. ¿Cómo se hace el deterioro? ¿Cómo se maneja el deterioro en el costo amortizado? Bueno, yo hago un gasto por estimación de deterioro contra inversión por instrumentos financieros, ajuste por estimación por deterioro por contracuenta de activo. Entonces, eso es como cuando registramos una estimación de cuentas sin cobrar, el gasto contra una contracuenta que se llama ajuste por estimación por deterioro para ir ajustando el valor del instrumento financiero, sea cuenta por cobrar, o sea título valor, lo vamos ajustando para tener en los estados financieros el valor correcto de ese título. Costo amortizado. Para el otro, para el modelo de valor razonable con cambios en patrimonio o con cambios en resultados integrales, es el asientito. Gasto por estimación de deterioro contra ajuste por estimación de deterioro. Vea qué interesante. Aquí es donde uno se quiebra la cabeza y uno dice, pero este asiento, gasto por estimación, y es un gasto contra patrimonio. ¿Y cuál es el efecto del patrimonio? ¿Cuál es el efecto, perdón, en los resultados de la empresa? Y nada, esto es como el patrimonio permanece inalterable, el gasto disminuye la utilidad y consecuentemente disminuye el patrimonio. Y por otro lado vengo y yo lo ajusto con ajuste por estimación de deterioro. Bueno, la norma lo ha establecido de esa forma y ha dicho, si usted, si usted clasifica bajo el modelo de negocio de resultados integrales y su valoración la lleva a resultados integrales o la lleva a patrimonio, tal y como lo vimos en la filmina anterior, entonces cualquier otro efecto relacionado con ese modelo de negocio tiene que llevarlo también a patrimonio, no puede llevarme los resultados, eso es lo que dice. La norma lo que está tratando es de ser congruente. Entonces, si la valoración a precios de mercado, si el efecto de la valoración a precios de mercado es un efecto que en el modelo de valor razonable, con cambios en el patrimonio, se lleva a patrimonio, pues entonces el deterioro de una forma análoga, de una forma lógica, lo llevamos al patrimonio. Es un poquito raro, incluso cuando se hace análisis de empresas financieras como los fondos de inversión, por ejemplo, sí, pero este efecto es cero, pero bueno, pero es la forma en que la norma lo ha establecido y tiene una serie de justificaciones muy técnicas que habría que entrar en detalle. Bueno, ¿y qué pasó con el modelo de valor razonable con cambios en resultados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a don Marlon? ¿Se le olvidó hacer el asiento? No, simple y sencillamente, este modelo no sufre deterioro por las características del título, por las características de los títulos o de los instrumentos financieros, de las cuentas que nosotros clasificamos ahí, por las características que sufre, ya, y son títulos que en cualquier momento se venden, por lo tanto la norma no permite hacer ningún tipo de calcular ningún tipo de deterioro. Ok, algunas consideraciones. Se pueden tener tantos modelos de negocio como decida la empresa, pero ustedes deben responder a su razón o estrategia de negocio. Volvemos, y cuando hablamos de los tres modelos de negocios, observen que yo nunca dije la norma nos obliga a tener los tres modelos. La norma lo que nos dice es que existen tres modelos y que de acuerdo a la estrategia de negocio usted debe definir los modelos que quiere para su empresa. Preferiblemente los modelos de negocio deben estar incluidos dentro de las políticas de la empresa y la utilización de las diferentes clasificaciones tienen que estar definidas dentro de su política contable. Bueno, esto viene muy de la mano con lo que vengo explicando. La norma es muy estricta, es muy rica, es muy estricta, porque dice, si usted no me puede manejar los modelos de negocio a su antojo. Tiene que ser homogéneo en la aplicación de ellos. Y la única forma en que usted lo haga es que efectivamente la definición del modelo de negocio emane desde la máxima autoridad, que son las juntas directivas o las asambleas de accionistas, si tuvieran que llevarlo a ese nivel. Regularmente pasa a través más de la junta directiva y no de un nivel, y no del último nivel que sería la asamblea de socios. Se debe ser consistente en la aplicación de los diferentes modelos de negocio. Los cambios preferiblemente deben responder a un cambio en los planes estratégicos.
volvemos a lo mismo. Si yo decido, por las características de mi negocio, voy a proponer, de esto voy a hablar de una empresa que se dedique solo a invertir en títulos valores, que es un oportunista mayor, es un oportunista bueno. Entonces va y está monitoreando el mercado y cada vez que quiere, mira, este título, esta acción de la cervecería estaba a precio más bajo, pero de acuerdo a mis proyecciones esto va a subir dentro de un mes. Yo estoy en ese juego comprando y comprando y comprando y comprando, ¿verdad? O sea, resulta que yo, si defino ese modelo de negocio y yo definí ese único modelo de negocio, yo no puedo estar aplicar ese modelo de negocios en abril y en mayo llegar y decir, no, ya no, ese modelo de negocio no me gusta. Ah, no, no, ya no me gusta, qué feo ese modelo de negocio, no me da margen de cintura para tal y tal cosa, o es un modelo de negocio muy atrevido porque me impacta los resultados a la hora que hago las mediciones del valor razonable. No, no, voy a cambiar. No, eso no se puede. O sea, tenemos que ser consistentes en la aplicación. Para eso es, por eso dijimos desde el principio, deben de responder a estrategias de negocio. Los modelos de negocio deben de estar en función de una estrategia de negocio y mucho más allá, ¿verdad? Incluso valorando todas las variables que el mercado nos ofrece. Las situaciones extraordinarias no invalidan el modelo de negocio. Aquí algo comentamos hace un ratito y vamos a reafirmarlo con este ejemplo. Una empresa agrícola tiene definido para sus inversiones en títulos valores el modelo del costo amortizado, pero por una caída de precios a nivel nacional se ha obligado a vender sus inversiones. ¿Verdad qué interesante? Resulta que esta empresa, y resulta que es una empresa superavitaria desde el punto de vista de efectivo, ¿verdad? Que es lo que importa para efectos del modelo de negocio, sobre todo, bueno, mayoritariamente, tenía definido que todo su excedente lo invertía en títulos valores y lo decidía como costo amortizado. ¿Por qué? Porque no le importaba, era tan superavitaria, es tan superavitaria en manejo de flujos, en su flujo mensual, que no ocupa estar vendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que viene, por ejemplo, viene el COVID y le tiró los precios al suelo. Y entonces no ha querido despedir a nadie, quiere mantener su planilla intacta, quiere mantener su planilla gerencial intacta, quiere mantener a todos sus operarios intactos porque es el recurso más valioso de la empresa. Y entonces recurre a la venta de sus títulos valores. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una reclasificación de esos títulos, de su modelo de negocios. Si todos sus títulos estaban ahí, entonces probablemente va a tener que reclasificar la mayoría o una parte y de pasarlas de costo amortizado a valor razonable con cambios en resultados y esperar que salga algún comprador en un mercado, en la Bolsa Nacional, en la negociación de Bolsa Nacional, en la Bolsa Nacional de Valores para venderles esos títulos. Esa es la situación extraordinaria. Por eso, las situaciones extraordinarias jamás, bajo ninguna circunstancia, podrían invalidarme el modelo de negocio. Nadie me puede decir a mí que por una razón como el COVID, yo hice mi trabajo inicial, mi tarea, la tarea más importante, que era la definición del modelo de negocio, nadie me puede decir que le hice mal. No, yo la hice bien. Lo que pasa es que factores externos me obligan a replantear mi modelo de negocio. Claro, siempre y cuando estén autorizados por la asamblea. Por eso, en teoría, el tip que uno le da siempre a las empresas es, bueno, usted va a usar solo un modelo de negocio, pero que la asamblea o que la junta directiva le apruebe los 3 modelos de negocio para no tener que ir después a pedir una autorización. Bueno, esto es así a grandes rasgos de la norma, la NIF 9, instrumentos financieros, que es, en realidad esto es una pincelada, quise hacerlo bastante práctica con ejemplitos y asientos para no desgastarlo con términos muy financieros que hasta a mí se me enredan, pero espero que les haya gustado y no sé si alguien eh, tiene alguna pregunta. Bien, a partir de este momento, los que tengan consultas, pues con toda confianza, ¿verdad? Podemos abrir los micrófonos y planteamos. Don Marlon, tenemos acá, vamos a ver, no, todos básicamente agradecimientos, que es lo que nos están dando los compañeros.
Y pues no, pues todos dándonos las gracias, ¿verdad? A ver si tenemos alguna consulta, si no, pues damos por culminada la noche. Muchas Sí, gracias. bueno, Don, yo, don a don, William, a don William, ok. No, no, Marlon, nada más agradecerte y estuvo muy interesante lo que es, apunté ahí algunas cositas que me van a ayudar a mí, y en el caso mío que yo soy independiente y muchísimas gracias por todo su aporte esta noche. Okay. Mucho gusto, es un placer para mí. Bueno, quiero aprovechar a todos de parte de Crecer Contable, esta institución que se dedica a la capacitación a todos los profesionales en el área de los negocios. Quiero invitarlos al jueves 14 a una charla Impactos del COVID-19 en la contabilidad y la información con don Arturo Baltodano. Creo que va a ser una charla de mucho valor agregado, sobre todo en estos momentos. Y de mi parte, pero muy agradecido de poder llegar a sus hogares y aportarles un poquito de este tema tan complejo que la gente a veces le huye, ¿verdad? Qué complicado porque la gente a veces le huye, ¿verdad? A veces hasta la gente como que se agacha y cree que esto es materia espacial y en realidad la materia es muy, muy bonita. Los invito a leer la NIF, los invito a leer todas las normas relacionadas con este tema de instrumentos financieros, porque es un tema muy apasionante y los que están en el sector financiero, pues se les convierte en algo mucho más apasionante. De mi parte, muy buenas noches, muy agradecido y esperamos vernos en una próxima oportunidad. buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches.